Ahí, creo que ya. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a analizar entonces el día de hoy este tema del proceso legislativo de creación de la ley, que bueno, ustedes analizaron por ahí en la Constitución, artículos 71, 72 y si no me recuerdo 73 constitucional, y que bueno, pues ustedes tuvieron que haber visto cómo es que se va a crear una ley. Y de aquí vamos a analizar dos situaciones, jóvenes. Primero, dependiente de estas elecciones, no sé si han ustedes visto, muy marcado o ciertas controversias que han estado por ahí con los políticos de nuestro país, que bueno, que el presidente tiene mayoría calificada, que el presidente tiene mayoría absoluta, y dirán ustedes, bueno, ¿de qué se trata? ¿No? Habrá algunas, no digo que todas, algunas dudas respecto a este tema y que a lo mejor ustedes en esas noticias se han empapado de analizar precisamente este tema del proceso legislativo de creación de la ley, y que vamos a analizar y que al final vamos a hacer esta pequeñísima reflexión de acuerdo a el tema, ¿sale? Iniciamos con este tema. Yo, respecto a esta situación, voy a empezar de abajo hacia arriba. Xochitl, buenas tardes. ¿Qué entiende usted por este proceso legislativo de creación de ley? ¿A qué le suena? A ver, Xochitl, a ver, por ahí se escuchó interferencia otra vez. ¿A qué le suena? Ay, sí. Proceso legislativo de creación de leyes. Pues aunque es una creación de normas que se tiene que corregir. Gracias, Xochitl. Casi no le escuché. No. No, está como muy... No. Gracias, Xochitl. De verdad, no se preocupe. Ahorita lo solucionamos. Gracias. Es que no le escucho. Pero no se preocupe. Le agradezco mucho. Grisel Sánchez. Es el proceso por el cual se formulan y comulgan leyes de cualquier país a partir de una iniciativa de ley. Ok, ahí me gusta más. Y no porque a Xochitl no haya sido eso, sino que no le escuché prácticamente. Bueno, vamos a nosotros analizar este proceso legislativo como lo dijo Grisel. Es correcto, es este proceso mediante el cual... muchas gracias. Sí, no se preocupe, Xochitl, no se preocupe. Este proceso es mediante el cual, pues, los legisladores, en este caso de los estados, van a tener para crear leyes, ¿sale? La legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, en este caso el Congreso de la Unión, que se conforma por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, que éstas crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integran la ley. Aquí vamos a entender nosotros, bajo este principio del proceso legislativo, vamos a indicar qué es la ley para crear leyes. Es eso. Estos artículos que nosotros vamos a analizar refieren el proceso o es la ley para crear leyes y que se deben de crear
mediante estos ordenamientos. ¿Sale? ¿Cuáles son estas leyes bajo las cuales se va a regular el proceso legislativo para crear leyes? Esto a nivel federal. Fíjense cómo es. La Constitución política es uno de ellos, que por su alto orden jerárquico, como lo hemos analizado, bueno, pues son estas las que deben de regular. Esto está en el artículo 71 y 72 constitucional. Pero también está regulada en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tenemos una ley que va a organizar el cómo se debe de llevar a cabo el proceso legislativo. ¿Vale? Y tres, tenemos un reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Esto entendámoslo así como la forma que se debe de llevar a cabo ante las sesiones para formar una ley. ¿Vale? Entendamos esa parte como tal. Ahora bien, ya sabemos entonces cuáles son estas tres normas bajo las cuales vamos a crear una ley. O sea, una ley para crear una ley. Entonces vamos a decir que este proceso legislativo pues es el creador de todas las normas en nuestro país a nivel federal. Entonces decimos que este proceso de elaboración de ley es el conjunto de etapas sistematizadas y ordenadas por la ley fundamental, en este caso nuestra Constitución, que deban ser observadas por los poderes legislativo y ejecutivo para incorporar al sistema jurídico aquellas normas jurídicas de aplicación general y obligatoria conocida como leyes. Por eso les decimos, les he dicho, que es una ley para crear leyes. Este proceso nos dice que va a formalizar y distinguir al dotar de juridicidad aquellas normas que oficialmente se conocerán y reconocerán como leyes del sistema de derecho en México. Entonces, este proceso de estas normas se constituye por otras cuyo objetivo es la producción jurídica. A estas se identifican como normas sobre producción jurídica. Por eso decimos que son, o es la mamá, o es el origen de todas las normas. A este proceso legislativo. Entonces, vamos a nosotros decir que las normas sobre producción jurídica están reflejadas en los artículos 71 y 72 constitucional. A este proceso, si ustedes lo identificaron, consta de 6 etapas. Para que una ley sea considerada como tal, se requiere el cumplimiento de estas formalidades exigidas en un proceso legislativo. Entonces, identifiquemos que el proceso legislativo se conforma de 6 etapas. Aquí, ¿alguien me quiere ayudar? ¿Cuáles son estas 6 etapas? A ver, ahora sí, Cintia. A ver, ayúdeme. Yo tenía que eran 8, profe. Ah, No sé. para usted eran 8. A ver, dígame cuáles son y ahorita vemos si son 8 o son 6 o a ver quién más tiene más o quién tiene menos. A ver, váyamelas diciendo. A ver, profe. Menciónenlas nada más. El 1 es la Cámara de Origen. El 2, la presentación de iniciativa. 3, el Ajá. dictamen. 4, discusión. 5, votación en lo general. 6, votación en lo particular. 7, cámara revisora. Y 8, promulgación. Ok, no, entonces vamos a tener que complementar la suya, porque entonces le faltaron algunas. No se preocupe. Sí, ya caray, ya ve, no leyó bien ese artículo 71 y 72 constitucional. Pero no se preocupe, ahorita lo vamos a descifrar. A ver, Yasmín, si no recuerdo, usted estaba trabajando, ¿puede hablar? Sí, profesor, sí puedo. Ah, va. ¿Me puede indicar para usted cuántas etapas son y cuáles son? Ok, yo encontré 6, de hecho. Ok, 6. ¿Para usted cuáles son?
Ok, es iniciativa, Ok, dictamen, ok, discusión, votación ok, general y particular, ok, cámara revisora y ok. promulgación. Ah, ok, ok. Gracias, Yasmin. Por ahí No, la llevan. Por ahí la llevan. No se apuren. Ahorita vamos a ver. Le faltaron algunas todavía. A ver, Grisel Sánchez. Yo la tengo como iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, perdón, iniciativa de la vigencia. Ok, esa está más congruente. Gracias, Grisel. ¿Alguien de los jóvenes, Jorge, José o Juan, saquen el orgullo? A ver, ¿alguien tiene algo? A ver, Juan. Es que yo tengo las mismas 8 que encontró mi primera compañera. Ok, 8. Exactamente las mismas. Muchas gracias. Bueno, este proceso legislativo de creación de la ley, nosotros lo vamos a ubicar en 6 etapas. ¿Vale? Vamos a analizar estas 6 etapas y se van a dar cuenta que esas 8 o esas etapas que ustedes fueron encontrando son en específico. ¿Sale? Y que a lo mejor 2 o 3 se forman una y bueno, lo vamos a ir viendo así. El proceso legislativo de creación de la ley se llama IDASPI. Así se llama, IDASPI. ¿Cuál es el proceso legislativo de creación de la ley? Pues a través del IDASPI, ¿no? El IDASPI, llamado así por las iniciales de cada una de las etapas de creación de la ley. Y vamos a decirle así, en forma general, estas 6 etapas se van a dividir así: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia. Estas van a ser las 6 etapas generales que nosotros vamos a identificar. No digo que los nombres de algunas etapas de ustedes que encontraron 8 estén mal, no, de hecho están bien. Nada más que esas se pueden encontrar en alguna de estas, para irle dando como ese seguimiento, ese entendimiento. Toda ley, cualquier ley, vamos a empezar primero sobre quién es el que puede iniciar una ley. ¿Quién puede iniciar una ley? A ver, vamos a ver si pusieron atención, si leyeron o si no leyeron. A ver, Jorge Alberto. Sí, adelante. Gracias. No, a ver, no, yo quiero que usted me explique quiénes son las únicas entidades, personas, si le quiere llamar así, que pueden iniciar una ley. ¿Los diputados? Los diputados. ¿Me está preguntando o me lo está afirmando? No, estoy diciendo. Ah, ok, ok. Los diputados, ¿quién más? Los senadores. Los senadores, ¿quién más? No se me ocurren esos. Nada más se le ocurren. Ah, bueno, ok, entonces aquí me voy a atrever a preguntarle. No hizo su tarea, ¿verdad? Lo que pasa es que yo me acabo de integrar y apenas estoy viendo. Ah, a ver, dígame usted cuándo se integró, José Alberto. Pues es mi primera clase. No, eso no pregunté. Yo pregunté cuándo se integró. Yo como en la mitad de semana más o menos. La mitad de semana. Y ese día, mitad de semana, ¿cuándo le dieron de alta en el grupo de aquí de Teams? ¿Aquí? Aquí en Teams. Yo creo como por el jueves me di de alta. El jueves se dio de alta. Y de pura casualidad no venía ahí
hacer una tarea en esta materia? ¿No leyó? No. Es que apenas lo estaba abriendo y estaba revisando cómo se movía todo esto. Ah, órale. Muy bien. Ok, muchas gracias. Hay que pegarse más porque ya, si no me recuerdo, esta es nuestra tercer clase. Entonces hay que ver las clases grabadas, que de hecho están en Moodle. Allá en Moodle, allá. Si le dieron la clase de Moodle, allá les subí sus clases, ¿eh? Ya están por allá. No, es que no tengo nada. De hecho, las traté de descargar, pero no pude. No, es que esas no se descargan en Moodle, esas se ven, están en YouTube. Oh, ya. Ahorita se las paso para que las tengan aquí en el chat de aquí, para que las tengan. Entonces, vuelvo a repetir. Gracias, Jorge Alberto. Échale todo porque ya la próxima sesión creo que es examen. Entonces, sí va a tener que darle un mayor esfuerzo a las 3 clases, a las 2 de la pasada y a esta. Para que se ponga al corriente. ¿Sale? Sí. Va que va. Julián. Sí, ¿qué pasó, maestro? Hizo su tarea, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, entonces, Jorge nos decía que los diputados y los senadores podían iniciar leyes. Sí, es correcto, pero le faltan por lo menos 2 entidades más. ¿Quiénes son? Mire, primero es el presidente de la República, después los diputados y senadores, después está la legislatura de los estados y ya después están los ciudadanos. Es correcto. ¿Sí? Muchas gracias, Julián. Esto está regulado en el artículo 71, o sea, no se les iba a complicar porque ahí el artículo 71 refiere que los únicos, así lo refiere, los únicos para iniciar leyes, ¿sale? Este derecho le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores, a las legislaturas de los estados. Aquí me atreveré a decir, ¿cuántos diputados tenemos nosotros? Juan. No tengo idea, profe. ¿Cómo que no tiene idea? Es de cultura general este tema. A ver, Grisel o Cintia, acuérdese, aún le digo Cintia, aún le digo, Grisel, a ver, Julián. Son 500 diputados y 128 senadores. Correcto. Muchas gracias. Grisel, usted aprovecho que tiene la mano levantadita, Sánchez. Ah, no, esa era la respuesta que iba a dar. Ah, no se preocupe, le hago otra pregunta. Ah, bueno, muchas gracias. No. ¿Cuántas legislaturas tenemos? Ay. Son- 2. No, primero dígame quiénes son. Los diputados y senadores. No. No, eso ya lo dijimos. Que ellos pueden iniciar leyes, diputados y senadores. Pero nos habla también de las legislaturas. A ver, gracias, Grisel. ¿A quién le suena quiénes son las legislaturas de los estados? ¿Quién dice, pues las legislaturas son estos? ¿Cuáles son? A ver, alguien debe de saber. No, nadie. Bueno, yo no lo tengo así, profesor. Dice, en México cada legislatura
dura 3 años el ejercicio de la función de los diputados. ¿No? Gracias, Xochitl. Le entendí lo siguiente, que las legislaturas duran 3 años y que cada estado tiene sus propias legislaturas. Algo así me dio a entender, algo así le escuché. Es correcto. Los estados, Sí. cada una de las entidades federativas tienen diputados. ¿Sí? Que ahora, si ustedes salieron a votar, votaron por un diputado federal, un diputado local y un presidente municipal. Es por lo que ustedes votaron. Bueno, ese diputado federal es parte de la Cámara de Diputados y Senadores. Y el diputado local forma parte de la legislatura de cada uno de los estados. Aquí en el Estado de México tenemos 76, si no mal recuerdo, 76 diputados. 76, si no mal recuerdo. 76, no recuerdo exactamente cuántos, pero son poquitos, ¿sale? Entonces, decimos que todos estos diputados, pero en su conjunto, aquí nos habla en su conjunto la legislatura completa. ¿Qué quiere decir? Que solamente la legislatura del Estado de México pudiese iniciar una ley. No la podría hacer un diputado local, tendría que ser a través de la legislatura, ¿sale? A diferencia de los diputados y senadores, que en estos, como dijimos, son 500, 300 por votación y 200 por mayoría, y senadores de esos 128, bueno, pues cada uno de ellos puede iniciar una ley. O sea, a cualquiera se le puede ocurrir una ley y la puede promover, ¿sale? A esos hablamos con los diputados y senadores. Cuando hablamos de las legislaturas, hablamos de toda la legislatura. Toda la Cámara de Diputados de los estados pueden iniciar todos una ley. Es decir, que hayan promovido una ley desde aquí y la hayan subido a nivel federal. Esto para, por ejemplo, crear un municipio nuevo, puede ser, para necesariamente requieran una ley que para el Estado de México se requiera, ¿sale? Entonces, también es. Y cuando hablamos del presidente, bueno, pues todos sabemos quién es el presidente, y dice la última, a los ciudadanos. Ah, bueno. Pero para que nosotros los ciudadanos podamos iniciar una ley, tenemos que firmar esa iniciativa de ley, o sea, imagínense, firmar esa iniciativa de ley, por lo menos el 0.13% de la lista nominal, es decir, del 100% de los electores, imagínense cuánto será el 100% de electores, pues por lo menos hace unos 2, 3 años que podemos tener nosotros como un margen de cuántas personas mayores de edad y que tienen una credencial, ¿no? Vigente. Bueno, cuando hagamos ese ejercicio del 0.13%, pues estamos señalando que casi sería 90,000 personas. ¿Quiénes son 90,000 personas? Bueno, el municipio de Cuautitlán tiene 98,000 personas que votan. ¿Qué votan? Ya es algo considerable, ¿no? Y tendrían que votar tendrían que firmar estas 90,000 personas, firmar con copia de su credencial para que esta iniciativa pueda ser presentada a, ahorita vemos a quién, que sería la Cámara de Origen, ¿sale? Y les voy a poner un ejemplo, porque ya se ha tratado de hacer, sí. Y dirán ustedes, no, pues ¿cuándo va a pasar? No se preocupen. El año antepasado o el pasado, no recuerdo exactamente las fechas, recordarán ustedes que el partido político Morena
con sus aliados en aquel entonces, trataron, y les digo trataron porque en aquel entonces lo trataron, ¿sale? Trataron de sacar un tema respecto a, dijo el presidente, no, pues, ¿saben qué? A través del partido Morena vamos a sacar una iniciativa, pero como los partidos políticos no pueden, lo trataron de hacer por parte de los ciudadanos para ver cuál era el apoyo que le estaban dando a López Obrador en aquel momento. Pensando en otra situación, ¿no? Que fue esta elección. Y dijeron, a ver, vamos a llamar a la sociedad a través del partido Morena para que los ciudadanos que estén a favor de juzgar a los expresidentes por corrupción, los metamos a la cárcel. No sé si lo recuerdan, fue un tema muy sonado de hace un año, un poquito más, hace año y medio, y que por allá, empezando la pandemia, hubo ese tema pues muy sonado, porque lo llevaron a esta decisión de ver si alcanzaban 90,000 firmas. 90,000 firmas. Y afortunada o desafortunadamente, pues sí se llevó a cabo esta asamblea, donde llamaban a las personas a que fueran a emitir su firma con copia de su INE o IFE para emitir esta iniciativa de ley. Desafortunadamente, el partido Morena, en aquel entonces, a través de Delfina Gómez y a través de otros personajes, ¿qué creen? Únicamente alcanzaron 60,000 firmas. Pero de estas 60,000 firmas, ¿qué creen? Que hicieron un conteo rápido de esas firmas y resultó que Morena hizo una simulación, es decir, sacaba firmas y identificaciones, pues no sé de dónde, y no sé de dónde sacaba esas identificaciones y votaban, pero resulta que cuando llegaron al IEM, pues al IEM ya estaba descrito que esa INE ya estaba caducada porque había fallecido, porque tenía alteraciones la firma, porque no se parecía la firma a la de la INE, muchas inconsistencias. Bueno, nada más alcanzaron, si no me recuerdo, por allá de 60,000 y únicamente válidas fueron casi 45 o 50,000 firmas. O sea, no alcancé, porque decían que ni la mitad habían alcanzado. O sea, si querían 90,000 mínimo, recuperaron creo que 50. Entonces, imagínense la situación con en esta parte de los datos, ¿no? Imagínense esa situación, pues fue muy gravosa, ¿no? Para el presidente, porque no pudo emitir esa ley como él quería, con el porcentaje mínimo para los diputados, ¿no? O sea, para ir a dejar esa iniciativa con las cámaras, y bueno, pues lo tuvo que hacer directamente él tuvo que hacer esa iniciativa de ley con los senadores, pero los senadores pues dijeron, mira, pues, ¿qué crees? Que esto me suena medio raro, lo vamos a mandar a la Suprema Corte, que es el otro poder, que el poder judicial, o el mando del Poder Judicial, y bueno, pues ellos también dijeron que no era posible como él lo había dicho, y que sí iban a sacar una asamblea en la cual se dijera esa parte de las votaciones, o bueno, que saliera así bajo una asamblea de ciudadanos, es decir, muy pronto veremos en la calle que tengamos que ir a votar nosotros para decidir si queremos enjuiciar o no a los expresidentes, principalmente por delitos de corrupción. Eso es lo que describía esa iniciativa de ley, que bueno, pues está por ahí todavía en la congeladora. A eso nos hacemos referencia. Entonces, estas 4 entidades, presidente, todos los diputados, 500 y 128 senadores, en lo individual, pueden iniciar leyes. Las legislaturas de los estados únicamente en su conjunto, o sea, tenemos 32 legislaturas,
¿sale? Que pueden iniciar leyes, 32 legislaturas, una a cada estado de nuestro país. Estos son los que pueden iniciar leyes, ¿sale? A esto nosotros lo vamos a conocer como la famosísima iniciativa. Entonces, esta iniciativa que nosotros estamos queriendo, porque es eso, es lo que nosotros estamos solicitando, esta iniciativa va a ser para crear, como dice aquí su lámina, crear, modificar, derogar o abrogar una ley. Entonces, conozcamos o sepamos nosotros que una iniciativa no solamente es para crear algo nuevo. Vamos a poner ejemplos de crear algo nuevo. Por ejemplo, ustedes ubican qué es la ley Olimpia, que así se le llamó, ley Olimpia, pero en realidad nada más así se le llamó, por un apellido. ¿Alguien recuerda qué refiere esta ley Olimpia? ¿No fue la ley para el acoso digital? Es la ley en contra del acoso digital, es correcto. Esta ley, como ustedes saben, no existía. Se derivó de un hecho, ¿sale? Que estaba ocurriendo a nivel nacional. De hecho, no fue aquí en el centro del país, fue una diputada que fue la que propició a la creación de esta ley, porque ella había sido, tenía una pareja, cuando no era nadie, porque cuando fue diputada fue cuando la incentivó. Cuando no era nadie, bueno, cuando era una simple y mortal ciudadana, pues andaba con un chavo, una persona, tuvieron intimidad y en la intimidad se sacaron algunas fotografías o se grabaron un video, no sé. Tiempo después de que yo creo que terminaron esa relación, la señorita, bueno, se volvió diputada local, no recuerdo exactamente si fue Sonora o Sinaloa, no recuerdo. Entonces, el chavo, no sé, por despecho, le voy a poner así despecho, inicia una campaña de desprestigio y la sube, este chavo sube esos videos, esas fotografías en intimidad de quién era la diputada actual, ¿no? Y bueno, pues a través de esa situación pudo ella solicitar al Congreso Federal, porque fue una iniciativa de ella desde la Cámara de Diputados local que ella estaba, pudo crear esa ley y afortunadamente pues hoy esa ley pues ya es todo una bandera, ¿no? Para todos y todos y todas que hayan sufrido algún tipo de violencia digital, esto es, que se hayan grabado y que después sepan ustedes que esa persona, pues su expareja, su pareja, anda repartiendo esos videos por la red. Eso es un delito actualmente. Esa es la ley Olimpia. Estamos hablando de una iniciativa de ley, de un proyecto de creación. Se creó esa ley, ¿sale? También, hablando de la segunda forma, pudiésemos decir nosotros que también es la modificación. Es decir, necesitamos modificar una ley para adecuarla, nada más es una adecuación pequeñita. Supongamos que es una adecuación chiquita. ¿Qué significaría eso? Bueno, por ejemplo, para crear esto de la reforma energética que hizo Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado, que modifica algunas situaciones en cuanto al la ley de hidrocarburos, que fue la ley de energía, y de luz y fuerza del centro, es decir, crea un organismo autónomo, totalmente autónomo, para poder iniciar, le voy a poner así como privatización de Pemex y de la CFE, aunque no es una privatización porque buscaron la forma de crear una empresa productiva del Estado, ¿no? Ya no paraestatal ni un organismo autónomo.
que ya lo veremos por allá en derecho administrativo. Entonces, modificaron el artículo 25, 27 y 29 constitucional, pero únicamente modificaron, es decir, tenía tres párrafos y en el 2013 para esa reforma le pusieron 3 más al 25, 3 más al 27 y 2 más al 29. Únicamente modificaron la ley, para que vean ustedes un ejemplo. ¿Sale? Porque no es creación, no la crearon, no crearon un artículo, no, únicamente lo modificaron. ¿Sale? Para entender esa parte. En el tercer punto habla de la derogación. Aquí en este punto vamos a hablar de otro ejemplo, y que este consiste en quitar unos pedacitos de la ley, quitar alguna fracción, un párrafo, todo un capítulo, ¿no? Por ejemplo, algo muy común que ustedes como futuros abogados van a identificar. Antes existía el divorcio causal, es decir, que para poder divorciarte, debieses de tener una causa, ¿sí? Así como lo escuchan, jóvenes. Para podernos divorciar hace 10 años, más o menos 10 años, teníamos que encontrar una causa de divorcio. Y había como 20, 24 causas de divorcio. Entre las más comunes que yo recuerdo de las causas de divorcio era el alcoholismo, la drogadicción, la violencia, cuando te engañan, sí, pero era muy difícil comprobar que te engañaran. Más bien que fueras bígamo, es decir, que te casaras 2 veces. Esos eran elementos para poderte divorciar. Bueno, pues hace 10 años aproximadamente, quitaron, sí, escúchenlo bien, quitaron ese pedacito del código, o sea, derogaron esas causales, porque eran causales de divorcio, las quitan y dejan ese artículo así derogado, y entonces crean otro artículo que se le llama divorcios incausados o divorcios express. Así como lo escuchan, un divorcio express, un divorcio incausado es muy rápido. 3 meses, a más tardar, tú ya te encuentras divorciado. Imagínate. Entonces, bueno, pues tenemos esa forma de que los diputados pueden quitar pedacitos, un párrafo, un artículo, un capítulo completo, lo pueden quitar. Entonces, a eso se le llama derogar. Y la última forma de creación de una ley podría ser entonces por abrogación. ¿Qué significa? Cuando vamos a abrogar, es decir, que vamos a quitar toda la ley. Les voy a poner un ejemplo. Sí, claro, sí hay ejemplos de abrogación. Por ejemplo, nosotros en el Estado de México y a nivel federal, abrogamos en el 2008, más o menos 2008, y se aplicó hasta el 2016, si no me recuerdo, abrogamos los códigos penales o los códigos procesales penales. Los abrogaron, así literal, los quitaron, porque a partir de esta fecha, del 2016, si no me recuerdo, se empieza a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, un solo código para todo el país, para todas las entidades. Cuando antes manejábamos un código procesal penal para cada una de las entidades y un código procesal penal federal. O sea, teníamos 33, casi 34 códigos procesales penales. Entonces, para evitar que existiesen tantas legislaciones en esta materia, se les ocurrió a los diputados en el 2008, se les ocurrió crear un Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional, y buscaba abrogar, es decir, que dejaran de existir los códigos penales, los códigos procesales de cada una de las entidades y el federal, para dejar uno solo.
Entonces, cuando hablamos de abrogación, es quitar todo un código y dejar uno nuevo, ¿sale? Por ejemplo, nuestro código, por decir alguno, nuestro Código Civil del Estado de México fue creado en el 2007, y fue entonces quitado el código de 1950 y tantos, y fue puesto este código. Se abrogó uno anterior y se quedó uno nuevo. Entonces, cuando hablemos de esta abrogación es porque estamos quitando toda una ley, toda la ley, y vamos a dejar otra nueva, con otro nombre, ¿sale? Si ustedes quieren llamarlo así, ¿vale? Entonces, todos estos 4 puntos, en esto consiste, entonces, presentar una iniciativa de ley. No solamente es presentarla, sino que es para crear, para modificar, para derogar o abrogar una ley ante alguna de las cámaras. Puede ser la de diputados o puede ser la de senadores, ¿vale? Ahí es. Entonces, en estas cámaras es donde se va a discutir o se va a deliberar inicialmente el proyecto para indicarlo. Entonces, cuando lo ingresamos a alguna de ellas, cualquiera que sea, ojo, voy a decir textual, estos proyectos de ley, estos proyectos de iniciativa de ley, podemos iniciarla ante cualquiera de las dos, cualquiera, sin importar si es la de diputados o es la de senadores. La que nosotros vayamos a ingresar, la vayamos a presentar, esa cámara que se le presentó es la cámara de origen. Ahí es donde se va a discutir el inicio, si esa ley es posible o no. ¿Sale? Entonces vamos a nosotros indicar que esa cámara que nosotros estamos haciendo referencia va a ser la cámara de origen. Y la cámara que tenga enfrente, que pueda ser igual, si es la de senadores, la de origen, la de diputados va a ser la revisora, y así al contrario. Eso nosotros lo vamos a reconocer en esta parte. Entonces, ¿ante qué cámara voy a iniciar o voy a presentar mi proyecto de ley? A cualquiera de ellas. Pero la que se presente esta iniciativa va a ser la de origen, y la que quede libre va a ser la cámara revisora. ¿Sale? Ahí no hay problema en identificar cuál es cuál. Ninguno. Ok. Va que va. Entonces, esta iniciativa que hemos estado hablando es un proyecto que se presenta al Poder Legislativo. Como dije, el Poder Legislativo puede ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. ¿Vale? Esta Cámara o este Poder Legislativo, en un primer momento esta iniciativa, su objetivo de presentarla ante esta Cámara, o sea, no importa cuál, acuérdense, no importa cuál, cualquiera puede ser la que se presente. ¿Tiene sus excepciones? Sí, ahorita se las voy a decir cuáles son. Entonces, cualquiera de ellas es para que estudie y analice ese proyecto de ley. ¿Sale? Y una vez estudiado y analizado ante este Poder Legislativo, pues pueda poder convertirse en ley. ¿Sale? Pero entonces no depende únicamente del Poder Legislativo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Que no solamente interviene el Poder Legislativo para crear una ley. ¿Vale? Como he comentado, y esto sí lo voy a multicitar varias veces, porque sí es importante que ustedes identifiquen por qué se llama así la Cámara. Bueno, recuerden ustedes que la Cámara ante quien yo presento la iniciativa de ley se llama Cámara de Origen. Aquí olvídense si es la de diputados, si es la de senador, porque como dije puede ser cualquiera, pero donde la voy a entregar, donde la voy a ir a dejar esa iniciativa, a esa Cámara se le llama de origen, ¿vale?
Y la cámara que quedó libre respecto de esa iniciativa se le va a llamar cámara revisora. ¿Sale? Ahora bien, he dicho y cansadamente que puede ser cualquiera de las cámaras la cámara de origen. ¿Sale? O sea, cualquiera de las dos puede ser la cámara de origen. Cualquiera. Es indistinto. Y comenté que tenía sus excepciones. Bueno, pues aquí está la excepción a la regla. Cuando nosotros querramos, o bueno, no nosotros, bueno, sí, cuando seamos presidentes, ¿no? Y querramos iniciar una ley respecto a estos 4 temas, empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas, cuando yo refiera estos 4 temas para una iniciativa de ley, la Cámara de Origen es exclusiva de la de diputados. Entonces, si yo quiero iniciar una ley que tenga que ver con estos 4 temas, no puedo ir con la de senadores. Tengo que ir forzosamente a ingresar mi proyecto de ley con la Cámara de Diputados para que estos diputados sean la Cámara de Origen. Ahora bien, ¿qué serán estos 4 temas? No tenemos problema con los impuestos, ¿no? Saben ustedes que año con año se crea una ley de ingresos y egresos de la Federación, que ahí vienen dispuestos estos porcentajes o estas tasas bajo los cuales nos van a cobrar los impuestos, ¿vale? Y hablando de impuestos, hasta por tener esta clase de manera virtual, ya están pagando como 4 o 5 impuestos por tener esta clase virtual. Primera, el celular, si fue el celular, si no, la computadora. Por tener una computadora, un celular, ustedes ya pagaron un impuesto. Y por cierto, caro, ¿eh? 2, el tener luz, ¿sí? Así se sorprendan. Yo de luz, aquí ahora que voy a pagar mi recibo de luz, voy a pagar este impuesto. Y si no me creen, aquí dice IVA. Impuesto al valor agregado. Y pago el 16%, que son 30 pesos. Por tener la luz, pagamos impuestos. 2. Al pagar su colegiatura, pagaron impuestos. Por estar sentados en su cama, en su silla, en su escritorio, donde ustedes quieran, pagaron impuestos. Es más, por nacer pagaron sus papás impuestos. Entonces, a esto se refiere que si yo, el presidente o los diputados queremos hacer una iniciativa de impuestos, ¿y cuál sería la iniciativa? Bueno, subir el porcentaje de impuestos. Yo recuerdo cuando era niño, el IVA estaba creo que en 6%, el 6% hace, pongámosle, no, pues ya como 25, 30 años, ¿sí? 30 años. Yo era muy niño, hace 30 años. Y recuerdo que mi papá decía, estaba yo muy joven, iba yo en la primaria, decía que estaba el 6% de IVA. Bueno, mi papá siempre ha sido comerciante, entonces siempre ha tenido que pagar impuestos y siempre se queja de los impuestos. Imagínense, hace 30 años se quejaba que era el 6%, después fue el 9%, después nos pasamos al 12% y ahorita, pues 30 años después, estamos en el 16% de IVA. Y así algunos otros, ¿no? Esos son los impuestos. Entonces, si el presidente quiere iniciar una iniciativa para los impuestos, que acuérdense que es año con año, por eso hay un presupuesto de ingresos y egresos donde se tienen que ver impuestos. Así también las contribuciones. Las contribuciones es cuando ustedes pagan su predio, su agua, ¿no? El tener coche, hay que pagar la tenencia o las placas, ¿no? Esas son contribuciones. Entonces también son bajo una tasa, ¿no? Porcentajes que tienen los vehículos y que de ahí se sacan las contribuciones. Entonces, también, si queremos iniciar una ley de contribuciones, es decir, de subir las contribuciones en cuanto a impuestos de agua o contribuciones de agua, predio y vehículo,
son contribuciones. Me pregunto entonces, ¿qué serán los empréstitos? ¿A qué les suena a ustedes que son los empréstitos? A los impuestos que pagan las empresas, ¿no? O las personas morales. No, esa también son impuestos. Acuérdense que los impuestos los pagamos personas físicas y morales. No, los empréstitos son otra cosa. ¿A qué les suenan? Yo sé que sí saben, pero no lo han de recordar. ¿Alguien sabe qué es una deuda externa? ¿Han escuchado de que, ay, es que la deuda externa, el Producto Interno Bruto y no sé qué tanto? ¿Lo han escuchado? ¿Xochitl? No lo escuché. Bueno, Dice que es, es una forma financiera en la que la empresa o entidad acude al mercado para solicitar un préstamo a un gran número de inversores, dividiendo la deuda en pequeñas participaciones. Un préstamo particular concede al Estado, un organismo oficial o una empresa que se materializa en bonos, cédulas, pagarés y obligaciones. ¿Ya me lo leyó? ¿Qué entendió? Pues que son que préstamo. Ok, son préstamos. Ajá. ¿Qué más? ¿A quién? ¿Préstamos a quién? Pues a las empresas. ¿No? No, usted lo dijo hace rato. No, si una empresa moral va y pide un préstamo, es un préstamo, literal, un préstamo bancario, financiero. Pero aquí cuando hablamos de entidades, entonces son los préstamos que pide el Estado o que pide un país, un municipio o un estado, o en su caso a los bancos financieros o una financiera para endeudar las arcas municipales o las arcas, los dineros públicos por dinero. No sé si han escuchado o escucharon al presidente López Obrador que dijo que del tema de la pandemia no iba a pedir dinero, no, o sea, no iba a endeudarse en bancos internacionales para subir la deuda externa. Bueno, la deuda externa la hemos acarreado durante muchos años porque es precisamente los empréstitos, este préstamo que solicitó los gobiernos federales a los bancos mundiales para poder solventar gastos. ¿Y qué se refiere esto? El Estado mexicano, nuestro país, a través de los presidentes, van y piden préstamos y endeudan al Estado. O sea, en México debe, supongamos que por cada peso que nosotros tenemos en nuestra bolsa, 60 centavos es lo que debemos al Banco Mundial y 40 centavos es lo que nosotros, pues es nuestro. Pero no lo resentimos porque está en la deuda externa, es decir, en el Producto Interno Bruto, es decir, lo que valemos como país. Sí, estamos endeudados hasta el cuello. Es como si ganaras tú 100 pesos diarios y tú gastas 600 pesos. Bueno, no me voy a ir tan lejos. Tú ganas 100 pesos, pero gastas 300 pesos. Imagínate, ganar 100 pesos diarios y gastar 300 pesos diarios. No te sale. En algún lugar te estás endeudando. Y esa deuda
la vas a acarrear y la vas a acarrear toda tu vida si no la sabes pagar, porque estás gastando más de lo que ganas. Algo así nos pasa como país. Gastamos más de lo que tenemos. Y eso no es de ahorita, o sea, es de muchos años. Y el Producto Interno Bruto, pues por eso está en números rojos, o podemos pasar a números negros, ¿no? Casi para irnos a una devaluación como hace 35 años, ¿no? Como 30 años, en el 94 la devaluación, bueno, pues nos puede pasar eso otra vez. Entonces podamos caer a un estado, híjole, muy complicado, ¿no? Algo así como Venezuela, Bolivia, ¿no? Más o menos. Pero bueno, ojalá eso no pase, nuestros gobiernos paguen y ya no soliciten deuda. Eso es lo único que nos podría servir. Y la tenemos que contratar, o los gobiernos la tienen que contratar a fuercitas, porque es parte de crear riqueza. O sea, es como cuando tú eres un comerciante, no tienes capital, vas, pides un préstamo al banco, ese capital lo inviertes y lo vuelves a reinvertir, lo pagas, ¿no? Esa es la finalidad de que nosotros como país tengamos ese dinero, lo podamos reinvertir, tengamos dinero y podamos pagarlo, ¿no? Así se maneja. Eso es un empréstito. Y el último, que son el reclutamiento de tropas, aquí creo que no hay ningún problema, porque es que en caso de que nuestro país quisiera entrar en alguna guerrilla, en algún conflicto social, bueno, pues el presidente, o que pudiese entrar México en la Tercera Guerra Mundial, México pudiese participar, entonces el presidente tendrá que reclutar tropas para ayudar a Estados Unidos y ser su aliado para quedar bien con él. Entonces el presidente tendría que mandar esa iniciativa de ley para que reclute tropas para participar en la Tercera Guerra Mundial, si es que sucediera, y bueno, pues esa iniciativa tendría que hacerla a la Cámara de Diputados. ¿Y por qué creen ustedes que estos 4 temas sean tan importantes? Porque sí son muy importantes, tenga que ir con la Cámara de Diputados primero. ¿Por qué creen que se tiene que hacer primero con ellos? Porque son temas importantes. A ver, ¿por qué creen ustedes? Yo creo que es porque son más en cantidad y porque en parte son elegidos, perdón, por la población y en parte no, entonces es como más equitativo, vaya. ¿Qué diferencia existirá de discutir esta iniciativa de ley en la Cámara de Diputados con diferencia de la Cámara de Senadores? ¿Por qué? Pues al momento de que empiecen a votar va a ser más imparcial, ¿no? Porque igual hay diferentes partidos, hay diferentes entidades, vaya, como que se trata de incorporar a gente de todos lados y de todo tipo, vaya. Gracias, Cintia, es totalmente correcto. El hecho de que sea con ellos, porque si se dan cuenta son temas muy delicados. Imagínense que ahorita tenemos este conflicto. El presidente, ahorita con un problemota que perdió la mayoría, y que ahorita vamos a hablar de esta presunta mayoría absoluta y mayoría relativa. Imagínense que ahorita se le ocurra al presidente, este año o el que viene, subir impuestos, estando en pandemia y creando contribuciones más altas. Imagínense la bronca que va a tener el presidente para las próximas elecciones. Si de por sí perdió estas mayorías, entonces podemos crear
políticamente que el presidente pues no le ayude. Entonces, ¿cómo se va a evitar esto? Bueno, pues que entre más personas sean en esta discusión inicial, esta Cámara de Origen, pues pueda haber más razonamientos que nada más con 128 senadores. Estos 128 senadores no la van a pensar y la van a sacar como quieran, ¿no? Entonces, aquí ya estos diputados, al ser 500 de ciertas fracciones partidistas, pues ellos pudiesen pensar un poquito más en este detalle y bueno, pues no hacer una ley nada más por hacerla o crearla o poder modificar, principalmente en cuanto a los ingresos y egresos, ¿no? En cuanto a estos temas de contribución y de impuestos, que por ahí ya dijeron que el presidente que no iba a crear nuevos, únicamente iba a adecuar algunos, pero ya en esas adecuaciones, imagínense que el IVA nos lo manden más arriba, o el ISR, que no, es el que nosotros tenemos una lucha incansable, porque a los que somos profesionistas nos cobran, o los que trabajamos nos quitan estos impuestos sobre la renta por el trabajo, ¿no? Entonces, imagínense cómo andamos, ¿no? Nos hace esto el presidente y yo creo que pierde para la próxima muchos puestos de elección popular. Si de por sí ahorita le fue muy mal, pues imagínense dentro de 3 años si hace alguna otra, tontería, ¿sale? Esperemos que se porte bien y no nos suba pues estos temas. Y sí, es correcto. Por eso es que son primero ante la Cámara de Diputados, que va a ser esta, la de origen. Entonces, ya tenemos nosotros esta iniciativa, ya decidimos cuál va a ser la Cámara de Origen, que es a la que yo voy a ingresar o voy a proponer este proyecto de ley, esta iniciativa. Esta Cámara de Origen, bueno, pues como ustedes saben, en la ley orgánica de este máximo poder legislativo, pues tiene su organización. Entonces, una vez que sea remitida a la Cámara de Origen, esta Cámara de Origen va a sesionar de acuerdo a cuál es su orden de trabajo respecto a la legislatura. Es decir, ahorita, si no me recuerdo, estaban trabajando martes, miércoles y jueves de cada semana, y si algo se atoraba, lunes y viernes también, hasta los sábados. Pero era solamente si se atoraba algún tema. Entonces, bueno, sabemos nosotros que los diputados trabajaban pues prácticamente 3 días de 7 que tiene la semana. Eso es en un horario normal. Ellos así trabajaban. Ahora bien, la iniciativa pues la puedes presentar el día que quieras sin ningún problema. La presentas en la mesa directiva, que si ustedes ven la Cámara de Diputados son los que están de frente, son los que ven todos los diputados, que es la mesa directiva. Que ahorita, si no me recuerdo, están, un hombre en la de senadores y una mujer en la de diputados, porque así ahora les correspondía. Hace un año estaban las 2 mujeres, una en la de diputados y una de senadores. Había por primera vez que en las 2 hubiese mujeres. Esto se quitó esta legislatura este año. Porque acuérdense que cada año tienen que cambiar, o cada 2 o cada 3, no recuerdo, cada periodo se tienen que estar cambiando para evitar pues ahí que haya algún tema de corrupción o de amiguismo, no sé, cualquier situación ahí medio rara, y que tienen que estar cambiando entre los partidos políticos, ¿no? Entonces, una vez que les llegó esta iniciativa, primero van a emitirla o van a anunciarla al Pleno, es decir, cuando estén reunidos los 500 diputados, la van a anunciar y van a decir, a ver, señores diputados, acabamos de recibir una iniciativa de ley que se refiere a esto. Por favor, voten si la van a aceptar o no. Bueno, ya la votan. Sí la aceptamos, está bien. Mándenla a comisiones. Imagínense, mándenla a comisiones. ¿Qué significa eso? A ver, alguien me dijo que las comisiones y que no sé qué. ¿Quién me dijo? ¿Cintia o Giselle? Grisel.
Alguien me dijo que las comisiones. A ver, platíquenme de estas comisiones. ¿Qué es? ¿Cómo se componen? Fue Grisel. Yo no tenía esa. Aventando la piedrita. A ver, Grisel. No. Ya, profesor, mande. Perdón. ¿Dónde anda? Ya ve, hijo, no. ¿Dónde andaba? A ver, platíqueme. Una vez que ingresé la iniciativa a la Cámara de Origen, esta Cámara de Origen decide aceptarla y la manda a comisión o la manda a comisiones. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una comisión? ¿De qué se trata? ¿Cómo se compone? ¿Qué es? Bueno, es que hay comisiones en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Sí, claro, por supuesto. ¿Le digo de cada una? ¿O? No, pues dígame, ¿en qué consiste? ¿Cuántas comisiones habrá? ¿Cómo sé cuántas comisiones hay, Grisel? Las ordinarias, especiales y de investigación. Ok. ¿Y cómo sé a qué comisión mandar una iniciativa? Ya se la compliqué, ¿verdad? Sí. No se preocupe. Vamos a analizarlo. Miren, las comisiones son reuniones o son, bueno, es que su nombre lo indica, es una comisión donde varios diputados se van a reunir colegiadamente y se preguntarán de qué temas son las comisiones. Por cada una de las secretarías que existen a nivel federal, por ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Asuntos Jurídicos, la Secretaría del Trabajo, todas esas secretarías que existan a nivel federal que ayuden a la labor ejecutiva del presidente, así como hay tantas secretarías, va a haber tantas comisiones, o sea, es como un espejo. Está la Secretaría de Gobernación, bueno, la Comisión de Gobierno. Está la Secretaría de Educación, la Comisión de Educación. La Secretaría del Trabajo, la Comisión del Trabajo. La Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Seguridad Pública. Entonces, tantas secretarías haya, comisiones va a haber, ¿sale? Estas comisiones están organizadas por un número determinado de diputados y a su vez también lo habrá de senadores. Son comisiones distintas, porque acuérdense que son comisiones de trabajo donde van a investigar, analizar, proyectar esa iniciativa que les fue presentada y les fue ordenada. Supongamos que existe en cada comisión un presidente, un secretario, tantos vocales se requiera y demás personales, pero son puros diputados, ¿no? O puros senadores. No quiere decir que si son 500, un diputado nada más pertenece a una comisión, no. Puede ser que un diputado sea presidente en una comisión, sea secretario como en 2 comisiones y sea vocal como en 4 comisiones, ¿vale? Pero nada más podrá ser, pues, presidente de una sola comisión, ¿vale? Para que no se le acumule el trabajo, porque pues sí es una labor titánica. Entonces, ya que están organizados los diputados, supongamos que son 500 repartidos en todas las comisiones, cuando nosotros vemos las sesiones y que están vacías las curules porque no les ha de importar, pues no es así. Es porque están por allá en sus reuniones de trabajo
y que aunque esté acá en la sala, pues ya nada más les dicen, oigan, vengan a votar, ¿no? Está en tal parte. Entonces van y votan, ¿no? Lo hacen. Porque están chambeando, se supone. Quiero pensar que están chambeando. Nada más quiero pensar porque la neta no sé. Entonces, estos diputados, cuando están ahí en las comisiones, la labor, realmente va a ser la labor de investigación para ver si esa iniciativa de ley pueda subirse al pleno. Es decir, aquí les pongo que estas comisiones se van a realizar distintas actividades, como reuniones de trabajo para tratar de explicarla, tratar de ver de qué se trata la iniciativa, qué es lo que se va a hacer, en qué consistirá, muchas situaciones que tendrán que, pues, desarrollar ahí. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la comisión, que ustedes son miembros de la Comisión de Educación y que necesitamos analizar una iniciativa de ley en la que se modifique la Ley General de Educación, o bueno, la reforma educativa, que acuérdense que ya hubo 2 reformas en menos de 6 años. Una fue la reforma educativa de Peña Nieto y una fue la contrarreforma de López Obrador, pero por ahí se escucha que pueda hacer otra reforma educativa. Ustedes, los que estamos en la sesión, somos miembros de la Comisión de Educación. Y les preguntaría a ustedes, a ver, diputados, para hacer estas sesiones, estas reuniones de trabajo, necesitamos, pues, escuchar a un cierto número de personas o a personas. Y demás, ¿a quién les gustaría a ustedes escuchar para poder tomar en cuenta y ver si una reforma educativa pueda ser viable y de qué tipo y cuál sería la propuesta y cómo es que se va a subir? ¿A quién invitaría, Cintia? ¿Tiene que ser solo una persona en específico o pueden ser varias? No, pues pueden ser varias, pero ¿a quién invitaría usted? A ver, dígame a las que se ven. Pues sería a profesores, tanto de escuelas particulares como públicas, a padres de familia y pues a alumnos que vaya tengan la capacidad de tomar este tipo de decisiones. Perfecto. Gracias, Cintia. A ver, Grisel, ¿a quién invitaría? A los, no sé cómo se llama, a los dueños de la SEP o los que trabajan. ¿Pero a quién les dijo? A los trabajadores de la SEP. Ok, trabajadores de la SEP, ok. ¿A quién más? A ver, Yasmín, ¿usted a quién invitaría? Yasmín. Yasmín. ¿No? Jorge Alberto, ¿a quién invitaría? Yo invitaría a directores, a personas, a ciudadanos. ¿Y el ciudadano qué razón tendría con la ley de educación? Pues serían así que a los que por las que van a hacer la ley, ¿no? A las personas que la van a ocupar. Te dan tu propuesta. Ok, se la compro. No convencido, pero se la compro. Gracias, Alberto. Raúl. Ahora sí que al mero jefe, el grande de la SEP,
En este caso, si no me acuerdo, no sé si sigue siendo una mujer. Puede ser también a directores de escuelas privadas o los secretarios y todo eso de diferentes escuelas privadas, ¿no? Los que, así que son los jefes de los maestros, ya que pues tendrían más, ¿cómo se puede decir? Más dictadura, ¿no? Entre los maestros y todo eso. Ok, sí, correcto. Gracias, Raúl. Jesús, ¿usted a quién invitaría? ¿Yo? Sí. Pues yo invitaría, serían directores o subdirectores, maestros, que son los que se ven más afectados en este aspecto de reformas o leyes de, de escuelas. Ok. Gracias, Jesús. Julián. Sería el director de la SEP, directores y estudiantes. Y de sus estudiantes, ok. Xochitl, ¿usted? Bueno, pues sí serían bueno, como dicen mis compañeros directores, pero pues también sería así, como decía Cámara de Origen, ¿no? Que lo primero, bueno, a lo que entendí que primero es a los diputados, ¿no? Para plantear su ley y para que vean si la pueden, pues, crear. No, espérenme. Ya me fui chueca. Nosotros somos los diputados, nosotros. Bueno, ustedes, Entonces, no puedo llamar a todos porque apenas la vamos a crear. bueno, sí, a uno, ¿no? Por eso está turnada a una comisión que somos los de educación, para ver si es posible analizarla, ver toda la información que podamos encontrar. Bueno. Porque nosotros en esta comisión, gracias, Xochitl, nosotros en esta comisión precisamente es la encargada de que al final de todo este trabajo colegiado que nos pueda llevar dos periodos de sesiones, los que sean, tenemos que sacar un dictamen. Pero somos nosotros en la comisión. Por ejemplo, les faltó los secretarios de Educación Federal, que es esta Delfina Gómez, y todos los secretarios de Educación de todas las entidades, de todos los estados, los subdirectores, los supervisores de zona, los supervisores de las escuelas kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, públicas, privadas, a todos los más posibles que podamos traer en razón o en virtud de poder hacer un análisis correcto y sistemático. Y además a los sindicatos, ¿no? De educación, porque ahora hay que tomarlos a los sindicatos de los profesores, ¿no? Entonces, tenemos que llamar a todo el mundo porque a todos estos le interviene esta parte, ¿sale? A todos nos importa. Entonces tenemos que llamarlos. Ahora, ya que analizamos todo esto y nos pudimos haber llevado unos 6 meses, un año, no sé, el tiempo que haya sido, y que nos hayamos puesto como parámetro para sacar esta iniciativa, porque acuérdense que de iniciativa ahora va a ser un dictamen. La vamos nosotros, esa iniciativa la vamos a moldar, la vamos a poner como nos la mandaron ya bien moldeadita, y vamos a sacar un dictamen. Un dictamen, sí, así como lo escuchan. Un dictamen. Este dictamen, que lo hayamos aprobado nosotros como comisión, porque lo tenemos que aprobar en su mayoría, para sacar el dictamen y notificarlo a la mesa directiva de la Cámara de Origen, que fue la que nos envió el análisis, el estudio de esta iniciativa,
para que nosotros pudiésemos armarla de una forma que la podamos explicar, ¿sale? Entonces, bueno, hacemos el dictamen, se la damos a la mesa directiva, que ya tenemos un dictamen, para que la incluyan en el orden del día cuando estemos en pleno los 500 diputados, si es que nosotros somos los diputados, ¿no? Para que en el pleno, ahora sí, podamos nosotros discutirla. ¿Sale? Entonces ahora viene apenas el segundo paso del proceso legislativo de la ley, que es la discusión. Entonces, ya tenemos el dictamen, y el dictamen ya lo anunciamos a la mesa directiva para que cuando sea el orden del día y nos digan que tenemos que explicar esa iniciativa de ley, que ya es un dictamen, la podamos explicar a los diputados. Imagínense a los 500, ¿no? Ahí. Puede ser que sean los 500 diputados o puede ser que seamos los senadores y sean ante los 128 senadores, ¿sale? Y aquí, en esta parte, imagínense, dirían ustedes, no, pues yo quiero ser senador, yo quiero ser diputado, sí. Vean una sesión. Antes era complicadísimo tener el Congreso de la Unión en nuestro sistema de paga, porque o teníamos televisión abierta o tenemos televisión abierta, ¿no? Pues hoy no, hoy gracias al internet tenemos este canal del Congreso, ¿no? Y podemos ver las sesiones en vivo o grabadas, que están grabadas en el YouTube, de las discusiones de la Cámara de Diputados, y que por ahí les voy a dejar encargar ver hoy una, la que ustedes quieran, vean una, cómo es la discusión. A grosso modo, esta discusión o este proceso deliberativo es un ejercicio, pues, de debate, en la cual se debe de, primero explica el presidente de la comisión, explica a todos en qué consiste la iniciativa y el dictamen, ¿sale? La va a explicar. A ver, diputados, la ley se trata de esto. Una vez que la haya explicado, se van a armar dos listas. Una lista donde los diputados puedan argumentar algo a favor, ¿sale? En pro de la iniciativa, que están a favor. Y otra lista que están en contra. Sí, así como lo escuchan. Un debate legislativo, ¿sale? O un debate parlamentario le llaman aquí, ¿sale? En la cual estas listas o estos diputados que se fueron a anotar, porque únicamente pueden ser los diputados o los senadores, dependiendo de la Cámara, pueden exponer sus argumentos en pro o en contra de ese proyecto de ley. ¿Sale? Empieza después uno en contra, uno en pro, uno en contra, uno en pro, uno en contra, y así hasta que se acabe la lista. Una vez que se haya visto que ya se acabó la lista, se le preguntará a los diputados si quiere usar su uso. Normalmente se le dan 10, 5 o 15 minutos para sus argumentos. Imagínense que quieran hablar 50 de a 10 minutos. Por eso las sesiones que podamos ver en la Cámara tienen 7 horas, 8 horas, 9 horas, parte 1, 9 horas, parte 2, porque hay reformas o hay proyectos de ley que no son fáciles. De verdad, están debate y debate y debate y debate, o sea, se están dando con todo, ¿no? Entonces, pues, imagínense, de eso se trata la discusión. Ese es el teje y maneje de estar discutiendo, de estar en un debate parlamentario, de que se estén diciendo yo digo esto, no, yo estoy en contra, no, yo estoy a favor, no, yo estoy en contra. Entonces, de eso se trata esta iniciativa. De esa discusión, de que el legislativo, el diputado, el senador,
discutan deliberadamente a través de este debate parlamentario, que pues pueda escuchar y pueda hacer referencia la gente, estos diputados, de si están a favor o en contra. Esto para poder hacer las anotaciones respectivas sobre la ley. Y una vez que hayan votado o hayan discutido la ley, van a votar en lo general. Es decir, a ver, diputados, ya estuvo, ¿no? Ya todos participaron, ya todos debatieron, ya todos se pelearon. Ok, orden. Vamos a votar, entonces, si la aceptan o no. Y votan. Así, antes había un sistemita que, si te ponías de pie, era a favor, y si te quedabas sentado era en contra, y si había dudas en cómo quedó la votación, había que nombrar a unos diputados para ir a votar a los de a favor, uno a los de en contra. Ya no pasa eso, la verdad, eso pues ya quedó en el antaño. Hoy con los pizarrones electrónicos, con el solo poner tu huellita digital en tu curul, tú decides votar a favor o en contra y ya aparece en el pizarrón. Si votas a favor, verde, en contra, rojo, y si no tienes color, es abstención. Y ya inmediatamente sale cuántos votaron a favor, cuántos en contra. Grisel. Es algo parecido como a la película que nos dejó ver, ¿no? De 12 hombres sin piedad. Exactamente, algo así. Pongan ustedes de ver algo así. Exactamente. Que todos tenían que votar. Bueno, antes era muy rudimentario, la verdad es que les digo, votar por papelito. Sí, todavía votan por papelito, ¿eh? No sé si se acordarán, el año pasado nombraron a la directora de los derechos humanos o la comisionada de derechos humanos, y esas designaciones las hace el Senado, esa se encargada del Senado, y lo hacen por boletitas, o sea, en el papelito votan quién es, ponen ahí, van y lo meten en una urna, y así, literal, así se vota. Bueno, hoy decirles que en la Cámara de Diputados, por lo menos en la de Diputados, está el pizarrón electrónico, donde desde que tú pones tu huella, ahí aparece, votó en contra, votó a favor, ahí está en el pizarrón, y cuál fue el voto que emitió tal diputado, ¿sale? Ya, así literal. Esto para evitar que pierdan tiempo, ¿no? Imagínate echarte 2 horas diciendo que fue a favor o que fue en contra, porque son 500, y no se levantaron bien o no levantaron la mano, y no se pudo identificar quién sí y quién no. Las tecnologías hoy nos han superado y refieren pues que con un botón electrónico se pueda saber cuántos votos obtuvieron, ¿sale? Esto en cuanto a la discusión. Voy a buscar rápido un video, a ver si de casualidad está un video ahí rápido, aunque no tengamos el audio. Alta. Conectado, ¿verdad? Sí. La cita a sesión plenaria bajo la modalidad a distancia se realizó en acatamiento a las disposiciones sanitarias y de seguridad. En virtud de lo anterior, les pido su comprensión y solicito que sin excepción alguna cumplamos las medidas de previsión. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Buenos días, señor presidente, con muchísimo gusto.
¿No se escucha? Ok. Buenos días a todas y todos. Con mucho gusto, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia. Les solicito respondan al escuchar su nombre o indican si participan en sustitución de otro legislador. Diputado Marco Antonio Adame Castillo. Senador Manuel Añorbe Baños. Senador Martí Batres Guadarrama. Está en Senador sesión virtual, Martí Batres lamentablemente por esto de la pandemia, pues Diputado ha tenido que Raúl ser Bonifaz mediante esa Muedano, modalidad. En sustitución del diputado Alejandro Viedma Velázquez. Diputado Noé Fernando Castañón Ramírez. Bien, ve ahí En cómo se ve. sustitución del senador Dante Delgado Renauro. Ok. Diputada Zulma Espinosa Mata. Senador José Ramón Enríquez Herrera. Presente, senadora. Un saludo para todos con mucho afecto y cariño. Gracias. Senadora Mónica Fernández Balboa. Fernández Balboa Mónica de Morena, presente. Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Compañeras y compañeros legisladores, de conformidad con el acuerdo que establece las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, el siguiente apartado del orden del día es la agenda política. La mesa directiva en su reunión de hoy acordó que el tema de debate es la situación política del país. Este tema está registrado por 3 grupos parlamentarios, por lo que la mesa directiva acordó organizar la discusión con intervenciones en orden progresivo. Cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 8 minutos que podrán ser utilizados con el número de oradores que el grupo determine. Habrá una primera lista de intervenciones en orden ascendente. En caso de que algún grupo parlamentario aún tenga tiempo restante, podrá utilizarlo hasta que se agote y en el orden registrado para su intervención. Agotado el tiempo asignado, a cada grupo parlamentario, en su caso, habrá una última lista de oradoras y oradores para rectificación de hechos en orden ascendente, hasta por 1 minuto por cada orador. Se le concede el uso de la palabra al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, para hablar hasta por 8 minutos. Gracias, presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el pasado domingo 6 de junio nuestro país vivió una jornada electoral histórica en la que 48 millones de personas, es decir, el 52% de las y los electores, refrendaron la convicción de nuestro país de vivir en democracia. Quiero aprovechar este espacio para hacer un reconocimiento a las personas que el domingo 6 de junio, en el marco de la jornada electoral, participaron como funcionarias y funcionarios de casilla. De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional Electoral, poco más de 1,5 millones de mujeres y de hombres se desempeñaron en las más de 162,000 casillas que se instalaron en nuestro país. También hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los ciudadanos, de las ciudadanas que de manera comprometida
contribuyeron a la democracia de México. Fue una elección en la que se cumplieron protocolos que imponía la pandemia, pero que al final, en el recuento, logró prácticamente instalar el 99.84% de todos los lugares para emitir la votación. Gracias a todo ello, a la organización, a la participación, a la conducción del INE, que hay que reconocerla, la elección de 2021 es el proceso electoral intermedio con mayor votación que ha tenido nuestro país en este siglo. Por ello, esta votación conlleva a reflexionar y, por supuesto, Y bueno, así se pasa 2 horas, 2 horas 44 minutos, debatiendo esta situación. Nada más voy a ver si más adelante refieren que van a votar o algo de alguna situación, para ver cómo los senadores realizan alguna votación, si es que la señalan. Tomar conciencia de la nueva cartografía electoral. Los resultados ahí están, compañeros y compañeras. Estos resultados me parece la realización de la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se congratula por la participación popular y el ejercicio democrático que implicó la jornada electoral del 6 de junio. Asimismo, hace un respetuoso llamado a la unidad nacional y a la convivencia democrática en la pluralidad. Exhortamos a las autoridades electorales a velar. No votaron en esta ocasión. Entonces, bueno, nos quedamos pendientes. Vean alguna. Aquí están, miren, los links para que se puedan ustedes suscribir a la Cámara de Diputados y hoy, bueno, pues puedan ver pues todo lo que se pueda desarrollar en esta comisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, les decía yo de las horas, miren, 8 horas de la sesión del 22 de abril en la Cámara de Diputados. Entonces, imagínense, en todo el tiempo que están ahí esperando, sentados, discutiendo, aprobando leyes, peleándose, porque pues eso es lo que están haciendo nuestros diputados y nuestros senadores. Normalmente eso es lo que hacen, se están peleando. ¿Sale? Esa es la discusión. Una vez que hayan aprobado, votado a favor, aquí para esta ocasión se requiere la mayoría absoluta, esto es 50 más 1, si asistieron los 500 diputados, bueno, pues con 256 votos más que suficiente en el caso de los diputados, y si fueron 120 hablando de 60 y tantos senadores. Esto es mayoría absoluta, 50 más 1. Esto es para aceptar o para aprobar esta ley en la discusión, ¿sabe? Aquí vamos a dejar esta clase para que en otra siguiente podamos nosotros analizar qué continúa, ¿sale? ¿Dudas? No, profe.